Bienvenidos a Jerusalén, donde cada semana en El Vigilante les presentamos la verdad sobre Israel y cómo les afecta a ustedes. Desde los riesgos de seguridad como Irán e ISIS, hasta asombrosas historias bíblicas e historias sobre Israel cumpliendo su destino como la luz de las naciones. Nuestro equipo en Cristianos Unidos por Israel está comprometido para llevarles la verdad sobre la tierra de Dios. Acompáñenos cada domingo, exclusivamente en Enlace, y obtengan información veraz de lo que realmente sucede aquí en el Medio Oriente. Por la causa de Sión, no nos quedaremos callados. Esta semana en El Vigilante estamos en los muros de Jerusalén y los llevaremos a través de una jornada de 3000 años de historia de la ciudad de Dios, desde el rey Ezequías hasta Herodes el Grande y los Macabeos, llegando a la modernidad. Nuestro amigo Joel Fryman nos muestra dónde ha estado Jerusalén y a dónde se dirige y por qué esto les importa a ustedes. Estos muros hablarán esta semana solo aquí en El Vigilante. Eric, a donde te llevo ahora, nadie tiene permiso de ir. Solo tú ahora. Este es el lugar más antiguo de Jerusalén. Te mostraré la cosa más hermosa en Jerusalén hoy. No muchos vienen aquí. No muchos vienen aquí. Pero tenemos un permiso especial, Joel. Tú Así moviste es. contactos. Usé palancas especialmente para ti. Sí, y aquí estamos. Tenemos acceso exclusivo a lo que muchos llaman el descubrimiento arqueológico más importante del siglo XX. Así es, exactamente como el profesor Nashmana, quien excavó Jerusalén, lo ha declarado. Toda su vida buscó este muro y encontró el muro que muestra que la ciudad de David era muy grande, una gran ciudad de un reino muy grande. El rey David, si lo vemos en un mapa, está escrito aquí. La ciudad de David era un pueblo muy pequeño que incluía un monte del templo. Pero después de que David, siendo rey, y los reyes que vinieron después de él, expandieron la ciudad, esta creció hacia la colina occidental de aquí. Entendemos que donde estamos, esto es Jerusalén, Jerusalén, y estas son las afueras de la ciudad. Hace 2600, 2700 Hace 2700 años. Esta, la línea roja que ves aquí, el muro que fue construido por Ezequías, este es ese muro. Estamos parados en el muro original de ese tiempo. Hace 2700 años lo construyó el inigualable rey Ezequías, uno de los buenos reyes. Uno de los buenos reyes, Y ¿cierto? aquí estamos y ahora. conocemos la historia de Laquis. Tú contaste la historia de Laquis. Los soldados Claro. de Sennacherib estaban Sí, ascendiendo el aquí. imperio asirio. El imperio asirio estaba afuera, gritándole a los judíos dentro de la ciudad, ¡ríndanse! Pero el rey Ezequías se volvió al muro y oró al Señor. Así es. Ahora, si buscas del 2700 antes de Cristo al 2019 de ahora, mira estas casas. Es claro Sí. que fueron construidas después de 1967. Son casas modernas, ¿cierto? Cierto. ¿Entiendes? Que cuando venimos a Jerusalén hablando de los israelitas, los judíos tienen un estado ahora. Volvieron a su ancestral Después de y una eterna gran capital. victoria en 1967, la Guerra de 6 días, el Señor nos regresó Jerusalén.
Pero vinimos a la antigua ciudad de Jerusalén. El barrio judío estaba destruido. Casi el 75% de las casas estaban destruidas. Pero para los arqueólogos fue un regalo de Dios. Nada que los perturbara al cavar y encontrar. Y encontraron las cosas más hermosas que se han mostrado. Vas a verlas hoy. Pero cuando el profesor Neyman Abigat, en paz descanse, encontró este muro, declaró que era el descubrimiento arqueológico más grande del siglo XX. Más que los rollos del Mar Muerto. Sí. Vaya. Sí. ¿Por qué? Porque esto muestra que el reino de David era uno muy, muy grande. La ciudad era grande. No era un pequeño pueblo. Estuviste en la ciudad de David y viste la belleza. Dicen que es el palacio del rey David. Sí. Pero sí. la doctora Eilat Masad ya lo había encontrado y declaró que este era el palacio del rey David. Hay personas sentadas en Tel Aviv, profesores muy famosos de arqueología, que dijeron no, muéstranos pruebas. Por cierto, este muro, Joel, es grueso y amplio. Es grueso, es amplio, era muy alto. Mira aquí esa señal, más Sí. de 7 metros. Vaya. Jerusalén era una ciudad majestuosa, así como es hoy. Así es, como es hoy, y esperamos que permanezca así y crezca más. Vamos a ir de aquí para ver el lugar donde enterraban a los muertos y cómo enterraban a los muertos en el muro o cerca del muro. Porque vamos a caminar por los muros de la antigua ciudad el día de hoy, que son muy similares a los muros de la antigua ciudad de Jerusalén de aquellos días, y veremos, al caminar en los muros, la ciudad de Jerusalén desde arriba, Sí. como ves la ciudad de Jerusalén desde abajo. Sí. Aquí. Joel, si estos muros pudieran hablar. Vaya, qué forma de comenzar. Ellos gritarían. Gritarían. Qué forma de comenzar la visita. Oye, hace 2700 años, el periodo del primer templo, los muros originales de Jerusalén construidos por el rey Ezequías. No sé cómo podremos superar esto, pero lo haremos. Vamos al siguiente sitio ahora, Joel. Vamos. Guíanos. Israel enfrenta crecientes amenazas en todos los frentes. Hezbollah, ISIS, Irán y Hamas nunca cesan sus ataques. Pero Dios ha erigido a Kufay en este momento de la historia para interponerse entre Israel y aquellos que buscan destruir el Estado judío. Israel's enemies are on the move. As dark clouds gather on the horizon, tell the world you proudly stand with Israel. Be a courageous voice for biblical unity and moral clarity when you join Christians United for Israel. Únase a más de 3,5 millones de defensores de Israel como vigilante en las murallas de Jerusalén. Visite kufay.org para mostrarle al mundo que está con Israel. Joel, nos llevaste 2700 años atrás a los muros originales construidos por el rey Ezequías afuera de la ciudad de David. Ahora avanzamos en la historia un poco más, pero no mucho. ¿Dónde estamos ahora? Ahora estamos... Sobre nosotros está el muro de la ciudad de Jerusalén, que fue construido por el sultán... Un sultán turco. ¿Conoce su nombre? Suleimán el Magnífico. Así es, Suleimán el Magnífico. Mira los muros, magníficos, de arqueología moderna. Pero abajo, verás roca firme abajo. El cimiento. Encima de la roca hay piedras de diferentes periodos, del periodo helénico, del periodo asmoneo, y son los cimientos del muro que fue construido por Suleimán. Ahora esto es de hace unos 2200 años, el tiempo de los macabeos. Así es, esto es roca firme. Sí. Y hay paredes cuadradas aquí, así que es original, Entiendo. ¿cierto? Sí es original. ¿Cómo hay un cuadrado? La naturaleza no hace esto. No. Esto fue hecho por el hombre. Joel, cuando dices antiguo, ¿te refieres a hace 2700 años? A eso me refiero. Vinimos aquí del Gran Muro de hace 2700 años, y esto es del mismo tiempo.
Aproximadamente. El periodo del primer templo. Así es, definitivamente. Ezequías, el profeta Isaías. Así es. Y así enterraban a las personas en esos días. Ponían al hombre adentro y cubrían la entrada para que los animales no pudieran entrar. Venían después de un año, recolectaban los huesos que quedaban. Sí. Y los agregaban a la pila de huesos de sus padres y sus ancestros como están ahí. Está escrito en la Biblia, en el libro de los profetas, que el rey, cuando murió, fue enterrado con su padre y sus ancestros. Entonces, así es como lo hacían. En algunos lugares así lo hacían. La cueva está adentro, pero era lo que se puede ver aquí. Esta es la roca firme, y tal vez también es lo mismo aquí. Había una pared encima, había más paredes. Y el cuerpo lo ponían aquí y luego los ponían adentro con los huesos de sus padres y sus ancestros. Sí. Encontramos otra cueva de la que te hablé. Encontramos una pieza de plata muy hermosa. En esa pieza de plata estaba escrito en hebreo: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda Sí, la es la paz. bendición ¿Conoces esas sacerdotal. palabras? Data de hace 2700 años. Se encuentra en Israel, en un museo. Es una obra de arte hermosa encontrada en una cueva así. Vamos a subir un nivel en los muros de la antigua ciudad. Arriba está en el periodo Asmoneo, el periodo El Macabeo. periodo Macabeo. Hace 2200 años. 2300 años, cierto. Muy bien, háblanos un poco de ese periodo. El rey Alejandro Magno. Todos han oído el nombre de Alejandro Magno, que conquistó el mundo llevando las noticias. Tengo una nueva cultura que llevarle al mundo. El estilo de vida helénico es sobre el cuerpo, comer, beber, disfrutar la vida del mundo físico. Pero los judíos buscaban también la parte espiritual, la parte del alma, como la llaman. El alma necesita diferente comida. Había un poco de discusión entre los griegos. Querían que los judíos aceptaran su cultura. Y los judíos no la aceptaron. Intentaron obligarlos. Comenzaron la guerra. Los macabeos eran los líderes de este mundo. Judas Macabeo. Judas Macabeo, su padre Matatías y todos sus hermanos. Y ellos ganaron la guerra, con un pequeño error. Los macabeos eran sacerdotes. Se supone que servían en el templo y tomaron el reino. Y desde ese momento fue cuesta abajo. Y luego, cuando comenzaron a decaer, trajeron a los romanos aquí. Y los romanos estuvieron aquí por 700 años. Jerusalén ha sido conquistada y reconquistada, pero el pueblo judío volvió aquí para nunca ser echados Sí. de nuevo de su antigua y ancestral capital. Pero Sí. antes de que lleguemos a ese glorioso momento en 1967, también tenemos el periodo otomano aquí y lo vemos frente a nosotros. Así es. Háblanos sobre los muros de Suleimán el Magnífico. Bueno, cuando Suleimán el Magnífico comenzó, él es un sultán magnífico. Él quiere mostrar su grandeza y construyó sobre los muros antiguos un nuevo muro. Él construyó un muro maravilloso. Se pueden ver las paredes de aquí. Se ven las grecas de esos tiradores. Los tiradores de arcos aquí. Justo aquí arriba. ¿Se ¿los ves? pueden ver? Y las puertas también son muy hermosas y... Desde arriba se ve lo largo que es el muro. ¿Sabes? La ciudad de Jerusalén por dentro es de solo 1 kilómetro cuadrado. Este muro enorme es muy masivo. Y es el muro más reciente. Sí. Lo que las personas están viendo ahora, el muro superior aquí es de Suleimán del 1500, 1600 después de Así Cristo. es. En 1530 comenzó a Sí. construirlo. Le tomó 20 años. ¿Y ves lo que hicieron? También es muy interesante. Las piedras que usaron. Su ciudad fue destruida muchas veces. Sí. Piedras de diferentes periodos. Y la parte del muro aquí se ve una piedra que pertenecía a la 10ª Legión Romana. En la guerra de Suleimán, cuando vayamos a la parte sur, veremos también que usaron todo tipo de piedras para construir este muro. Es un trabajo magnífico. Sí, como dices, Joel, capa tras capa tras capa. Pasamos por 2700 años de historia, aquí solo en este lugar, fuera de los muros de la ciudad antigua. Desde Ezequías hasta los macabeos y los otomanos. Y el día de hoy, ahora vamos a escalar estos muros, iremos arriba y veremos hacia abajo. ¿A dónde vamos? Vamos a escalar la torre de David, a caminar por los muros y veremos esta área que ves Sí, de este lado. Ellos lo llamaban el Valle de Hinnom. sí, vemos Jerusalén floreciendo y está animada. El pueblo judío volvió y se va a quedar. Llegaron para quedarse. Joel, guía el camino, vamos a ¿No la es siguiente magnífico parada. eso? Sí que lo es, eso es magnífico. Cierto.
Pues es un año de victoria. Y yo agradezco a Dios por este liderazgo de Cristianos Unidos para Israel. Y estar aquí es un orgullo y es un honor. Y yo le doy gracias a Dios por el liderazgo de John Hagee y el liderazgo de Cristianos Unidos para Israel. Y el favor de Dios está con Israel, como siempre. Dios te bendiga. Hola, soy el pastor Javier Rivas. Quería contarte un poquito de lo que está pasando aquí en San Antonio acerca de CUFAI. Creemos que este es el tiempo para que se levante cada hombre, cada mujer a apoyar a CUFAI, porque estamos creyendo que Dios va a hacer cosas tremendas en este tiempo. Así que te invito a que seas parte de CUFAI y creemos que este 2018 va a ser cosas que ojo no vio ni ha subido a corazón de hombre. Así que te bendecimos y damos gracias por mirar este programa. Dios te bendiga. Joel, tenemos una vista espectacular de Jerusalén ahora encima de los muros de la antigua ciudad. Explícanos, por favor, ¿dónde estamos ahora? Estamos en este lado viendo el monte Sión. Justo aquí. El monte Sión. Atrás vimos la primera casa que fue construida fuera de la ciudad antigua, donde estaba la frontera. Del lado izquierdo vemos el barrio armenio. Estamos caminando encima del palacio del rey Herodes. El rey Herodes, el grande, el rey loco, el constructor loco. El constructor loco, el rey loco, sí. Es el hombre que construyó el templo que conocemos. Nuestras benditas memorias dicen que quien no ha visto el templo del rey Herodes no ha visto belleza en su vida, pero he oído decir que el palacio del rey Herodes era mucho más hermoso que el templo. Sí. ¿Sabes por qué? Porque Sí. Herodes amaba a Herodes más que nada en el mundo. Hasta donde sabemos, Herodes mató a su esposa, mató a sus hijos, mató a toda la memoria bendita. Pero él hizo algo muy bueno, que fue construir el templo. Sí, el segundo templo. Sí, el segundo templo. Y se construyó a sí mismo hermosos palacios, Cesarea, Masada, Cesarea, Masada, palacios Cesarea, Heredianos. Sí, 40 siguen palacios. apareciendo. Así es. Pero la montaña del monte Sión está aquí. La palabra Sión se refiere a Jerusalén. Sí. Y como te dije, en los secretos de la Torá, la palabra Sión es el nombre interno de la palabra Jerusalén. Joel, tenemos una audiencia aquí, tenemos grandes estudiantes de Israel que vienen a los muros de la antigua ciudad de Jerusalén. Oye, hemos hablado mucho sobre la historia antigua de Jerusalén hoy, la antigua ciudad, los muros alrededor de esta gran ciudad, el primer templo, el segundo templo, pero vamos a llevarlo a la actualidad. En 1948, 1967, justo donde estamos ahora, tuvo un papel crítico en ambos conflictos. Háblanos de eso. Por supuesto, en 1948 y 1967 estaríamos en Jordania. Esto era Jordania. Esto era Jordania. Detrás de este muro, Israel detrás del muro. Ahí estaba Israel. Yo vivía cerca de aquí, a 800 metros. Y desde 1967, un niño de 14 años no tenía oportunidad ni posibilidad de venir a la antigua ciudad. ¿No podías estar aquí? No podía estar aquí, no podía ir al Muro de las Lamentaciones. Y yo quería estar ahí. Claro. ¿Qué hacíamos? Solíamos vivir aquí cerca, como te dije, justo allá. Sí. Había un alambre de púas, porque no era tierra de nadie. Pero yo quería atravesar para poder venir aquí. Y saltábamos el alambre de púas, ¿entiendes? Ahora estoy en Jordania, ahora estoy en Israel. Y hacíamos eso. Y había campos Y había minados. francotiradores. Había en estos francotiradores. mismos muros, En estos francotiradores muros, jordanos. sí. Pero estábamos lejos, a De acuerdo. 800 metros de aquí. Sí, Y sabíamos sí. eso, pero había campos minados. Sí. Sabíamos dónde estaban. Y entrábamos, teníamos estos 300 metros para ver la antigua ciudad de Jerusalén. Sí, Éramos niños, no es muy sabio hacer eso. claro. Pero para ver la antigua ciudad de Jerusalén, ese lugar que tanto anhelábamos, que veíamos por el Sí. río, teníamos que venir aquí, volver aquí. Y luego, en 1967, eso pasó. Un milagro. Un milagro que vi con mis propios ojos. Pasó en 6 días. ¡Bang! Y estamos aquí. Ahora podemos ir al Muro de las Lamentaciones, podemos ir.
Los muros que vemos aquí nos separaban de ese lugar. Y ustedes querían, el pueblo judío anhelaba su ancestral y eterna capital por 2000 años y estaban justo afuera de los muros. Y el milagro pasó. Volvimos aquí, la primera vez en la historia del mundo que una nación regresa a su tierra, a su idioma, a sus lugares santos. Solo Dios. Cierto. Y ahora tenemos estos estudiantes. Tú eras un joven, Joel, de 14 años, querías entrar a los muros de la ciudad antigua. Ahora tenemos estudiantes israelíes de visita, los vemos en todos lados, visitando libremente y disfrutando su eterna y ancestral capital. Es algo hermoso de ver. Sí, y ni siquiera saben cómo era. Sí. Y eso es tan bueno. Es genial que pasen por la puerta de León, Sí. la de Sion. Sí. La de León está allá. Sí. Por esa puerta, sin temor, a la ciudad santa de Jerusalén. Sí. Es algo impresionante. ¿Qué tal hoy? Los muros de la ciudad antigua hoy parece una muy grande atracción turística y una fuente de orgullo para Israel y el pueblo judío. David Ben-Gurión, quien alguna vez fue el primer ministro de Israel, en 1967 no era primer ministro, no estaba en el gobierno, pero sugirió destruir los muros de la antigua ciudad. ¿En serio? Dijo que uniría a la ciudad si destruía sus muros. Bueno, era una idea interesante, pero no creo que fuera práctica y me alegra que no lo hiciera. Sí. De hecho, porque hay muros dentro de la ciudad que ya está unida, no hay muros que separen. Por supuesto. Y aunque hay muchas religiones aquí, vemos el Domo de la Roca y vemos las iglesias. Ujú. Aquí está la iglesia de St. James. Y aquí hay un muro, pero no hay muros en el corazón, y eso es lo más importante. Así es. Quiero que continuemos la visita por los muros para llevarte a la entrada del lugar más santo del mundo para nosotros. Sí. Es la entrada al templo. Sí. Vamos a caminar de aquí para ver las escaleras originales que nos llevaban al templo. El lugar santísimo, la Al presencia lugar de Dios santísimo, Todopoderoso. a la presencia del Joel, Todopoderoso. por favor, guía el camino. Muy bien. Joel, vamos a terminar aquí y no quiero terminar porque esta ha sido una gran jornada y oye, dejaste, tal vez, lo mejor para el final. Como un judío, obviamente, estás a la sombra del monte del templo. Es importante para mí también como cristiano, pero también como cristiano hay una gran probabilidad muy grande de que Jesús y sus discípulos hayan caminado por estas escaleras donde estamos ahora. Explícanos, por favor, ¿dónde estamos? Bueno, estamos en las escaleras del sur del monte del templo. Detrás de nosotros estaba el templo. Las puertas son la Zulda y la puerta occidental. Y aquí tenemos la puerta oriental. Hasta ahora, incluso los túneles que llevaban a las personas al templo existen, pero no podemos entrar. Debajo. Sí, debajo. Cuando pasas por esa puerta, si ese muro no estuviera ahí, las puertas estarían abiertas. Los túneles siguen ahí, los originales del segundo templo. Los misterios y los secretos debajo del monte del templo, del periodo de Herodes, hace 2000 años. De ese tiempo, sí, exacto. Pero imagina esto. Hace años, cuando era niño y crecí sobre aquella colina, te conté eso. Sí. Solíamos cruzar la frontera y pasar por los campos minados para ver hacia acá. Aquí era Jordania. Eso era Jordania. Aquí era A 800 Jordania. metros era Israel. Esto era Jordania. Es difícil de creer, es increíble. Esta es la capital eterna de Israel, es la capital de Israel, el monte del templo, pero era Jordania, no era Israel. Solo por 19 años. Así es, del 48 al 67, 1948 a 1967. Aún así, aquí había entre la casa de Joel cuando era niño y el monte del templo, campos minados. Campos minados. Pero los campos minados no están ahí. Y el camino se abrió. Descubrimos esta antigua escalera, el camino del peregrinaje al monte del templo. Y creo que dentro de poco tiempo estas puertas se abrirán. Las puertas aperladas, Sí. las puertas doradas, para entrar al templo de nuevo. Joel, qué impresionante visita nos diste hoy. Fue divertido, amigo. Lo haremos de nuevo aquí en Jerusalén muy pronto. Será un placer. Sí, ¿cuáles son tus conclusiones? Oigan, cosas buenas pasan aquí, cosas grandiosas, pero es solo el principio. Sí. Si piensas que hace muchos años, hace 50 años estuve ahí,
Y pensé que nunca vendría. ¿Cómo vendría a la antigua ciudad de Jerusalén? No podría venir al templo. Sí. Pero soñé con eso. No pensé que sería real. Pero aquí estamos. Estamos parados aquí, sentados aquí. Está abierto de aquí a allá. Está abierto de aquí a todos lados. Están excavando en todos lados. En Hay todos nuevos lados. descubrimientos. Hay nuevos descubrimientos Sí. ahora. Encontraron cosas nuevas, nuevos bulas y estampas de hace 2700 años. Quiero decirte una cosa sobre eso. Sé que encontrar estos descubrimientos, los bulas con nombres que vienen directamente de la Biblia a nosotros. No necesitamos estas pruebas. Pero es encantador encontrarlas. Así es. Es genial. Lo es combinar la verdad de la palabra de Dios, la Biblia, con la evidencia científica arqueológica es una combinación invencible. Invencible. Sí, Joel, Así muchas es. gracias, amigo mío. Gracias. Gracias por acompañarnos, amigos. Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, dice a través del profeta Isaías: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto vigilantes, día y noche, que nunca callarán. Este programa obviamente se llama El Vigilante. Les decimos no se queden callados y es en serio. Pueden ver por qué. Únanse a nuestro equipo en Kufay. Únanse a este movimiento que comenzamos para estar en la brecha por Israel y el pueblo judío para un tiempo como este, y los llevamos a lugares especiales, significativos, lugares santos que no verán en ningún otro lado. Gracias por acompañarnos esta semana en los muros de Jerusalén. Hasta la próxima, bendiciones. Y recuerden lo que dijo el profeta: nunca se queden callados.